Mi nombre es Freddy García y con el presente documento quisiera explicar un poco el desarrollo de la guía de laboratorio de segunda corte. En el primer punto nos solicitaba el montaje de esta expresión regular en el software JFlap y posteriormente convertirlo en un autómata finito no determinista. ¿Sí? Se hizo pues el proceso respectivo y se obtuvo entonces este esquema compuesto por un estado inicial Q0 y un estado final Q1, además de una transición en la que se evidencia pues la expresión regular que recién se montó. ¿Listo? En la segunda parte de ese punto 1 nos pedía usar la opción Do Step. Esta opción nos permitía o me permitió ver cómo el autómata se iba descomponiendo en cada una de las expresiones que lo componían. ¿Sí? Esto hasta que cada una de esas expresiones se pudiese denotar a través de transiciones de símbolos sencillos. ¿Sí? Entonces vemos, por ejemplo, que en esta primera iteración de la opción DoStep, vemos como la expresión original se transformó o se dividió en cuatro partes fundamentales, las cuales son el lambda más A, B, C y D cláusula de Klein, ¿sí? Que son las expresiones principales que componen la expresión inicial que se ingresó. ¿Sí? Como B y C son símbolos sencillos, no se avanza más o no se descompone más esa transición, pero lambda más A y D cláusula de Klein sí son expresiones aún más complejas. Entonces en los pasos subsecuentes se trata de descomponer esas expresiones hasta obtener un esquema final que podemos ver acá al final, compuesto por 17 estados entre el estado inicial Q0 y el estado inicial, un estado final Q1. ¿Sí? Además pues de cada una de las transiciones y caminos que pueden tomar las cadenas que se ingresen para ser aceptadas o rechazadas, pues dependiendo del caso. Bueno, para el segundo punto se procederá a probar cada una de las cadenas que proporciona la guía de laboratorio. Se va a comenzar entonces por la cadena ABCDE, una cadena aceptada por este autómata finito no determinista. Bien, entonces a proceder a dar este primer paso de Q0 a Q2. En Q2 la cadena puede tomar dos caminos. El camino superior va entonces no va a consumir ninguna de las letras, ¿sí? Y al llegar entonces a la transición B entre Q4 y Q5 va a ser rechazado al carecer esa B inicial en su cadena. Bien, como lo vamos a ver ahorita. Y el camino inferior va a consumir únicamente la letra A en la transición entre Q18 y Q19. Bien, ahora vemos cómo ambos caminos convergieron en el nodo Q3 y de Q3 a Q4 y de Q4 a Q5 vamos a ver cómo se rechaza la cadena superior que tomó el camino superior por la carencia de B inicial y vemos cómo continúa entonces la cadena que tomó el camino inferior en el proceso pues disponible. Bien, entonces de Q6 a Q7 va a tomar la letra C y cuando llega a Q8 va a ocurrir una indeterminación que va a dividir la cadena o el proceso lo va a ir en dos posibilidades y va a ocurrir tres particularidades. Bien, entonces en la cadena que tome el camino por la derecha a través de Q10 y llegando hasta Q1, estado final de aceptación, va a ser la cadena aceptada. Bien, la segunda es que la cadena que entre directamente por Q8 a Q9 y de Q9 a Q1 va a ser la cadena rechazada. ¿Listo? Y que la cadena que llegue al nodo Q9 va entonces a dividirse en dos nuevamente el proceso, uno para continuar el ciclo enviando la cadena nuevamente a Q8 y el otro enviando la cadena a Q1, ya sea para aceptación si tomó el camino a través de Q10 o rechazo si entró a través de Q8. ¿Listo? Ese es el comportamiento de esta cadena en este autómata. Bueno, la segunda cadena de este segundo punto
es la cadena ABC, que también es una cadena aceptada por este autómata. Entonces, para proceder con el paso a paso, avanzamos con en la primera transición hasta el estado Q2, y en Q2 se divide nuevamente el proceso en dos, donde entonces en este particular caso va a la cadena superior, va a ser la que va a avanzar con normalidad, y la cadena inferior se va a ver rechazada cuando llega al estado, a la transición A entre Q18 y Q19, porque la cadena no comienza con la letra A, entonces por eso es que va a ser rechazada. Bien, ahí vemos el rechazo en el estado Q18 y cómo avanza en la cadena superior hasta el nodo Q3. Bien, entonces en el estado Q4 a Q5 consume B, en el estado Q6 a Q7 consume C, y ya llegando al estado Q8 está lista para llegar al estado de aceptación. Listo, acá ocurre la misma indeterminación, se divide en dos, pero en este caso la cadena aprobada es la que va a ir desde Q8 a Q9, de Q9 a Q1, y mientras que entonces la que vaya por el camino derecho a través de Q10 va a ser rechazada cuando llegue a la transición D entre Q12 y Q13, porque la cadena no contiene ese símbolo en su lenguaje. Bueno, para la tercera cadena de este segundo punto, en la cadena BC de BC, en una cadena rechazada por este autómata, vamos a avanzar entonces al primer paso, al estado Q2. ¿Sí? En Q2 nuevamente se va a dividir el proceso en dos, con la particularidad de que en la parte superior la cadena va a avanzar sin consumir ninguna letra, dado a las letras lambda en las transiciones entre los estados, y va a avanzar hasta el nodo Q3, y en la cadena que avance por el camino inferior va a ser rechazada en la transición A. Entre Q18 y Q19 pues la cadena comienza con B y no con A. Listo, entonces acabamos el rechazo en el estado Q18 y como la cadena superior avanza hasta el nodo Q3. Bien, entonces avanza hasta Q4 Q5 consume B, de Q6 a Q7 consume C, y llega nuevamente a Q8. Bien, en Q8 ocurre la misma indeterminación, se divide el camino en dos, pero en este particular caso entonces va a ocurrir como en la primera cadena, a través de el camino Q10 va a consumir DE y DE, ¿sí? Pero en el momento en que necesite consumir BC, va a ser rechazada la cadena, dado que las transiciones B y C están en la parte superior del autómata, y el autómata, al estar en estos estados inferiores, ya no puede acceder a las transiciones superiores. Entonces por eso será rechazada la cadena cuando llegue a esos dos últimos símbolos de la cadena. ¿Ya? Mi nodo Q8 es el nodo Q17, entonces este nodo funciona como distribuidor, donde se generan entonces la determinación que manda la cadena a dos estados distintos, a través de Q10 y Q9, y también cumple una función de un evento cíclico entre el estado Q9 y las transiciones lambda que los unen. Bien, para evidenciar entonces el primer evento, voy a seleccionar entonces la cadena que llegó hasta Q12 y le voy a dar trace, y en trace podemos ver cómo Q8, la cadena va de Q8 a Q9, de Q9 vuelve a Q8, y en vez de volver a Q9 va a Q10, ¿sí? Distribuyendo la cadena esta vez para el camino que va por la derecha. Listo, y ahora para evidenciar el otro evento, voy a seleccionar la cadena aceptada que llegó a Q1, el estado de aceptación, y vamos a ver cómo el evento cíclico se produce entre la cadena que va a Q8 a Q9, de Q9 a Q8 y de Q8 a Q9, para finalmente terminar en el estado Q1 de aceptación. Listo, entonces ahí se pueden percibir ambos eventos que se generan en este nodo Q8. Se transforma el autómata no determinista situado en la parte izquierda en el autómata determinista situado en la parte derecha. Los labels con números ubicados en la parte inferior de cada uno de los nodos del autómata determinista representan los estados homólogos al estado determinista en el autómata no determinista. Me explico.
Si yo me paro en el estado inicial Q0, en el autómata determinista, es como estar parado en los nodos 0, 2, 18, 16, 17, 3 o 4 en el autómata no determinista, porque en ese punto las cadenas tienen el mismo valor. Ahora un ejemplo, si tomamos la cadena aceptada BC, que fue aceptada por el autómata no determinista, vamos a ver que también el autómata determinista está aceptada de igual forma. Entonces vemos que de Q0 a Q2 pasamos en la transición B, y de Q2 a Q3 tomamos la transición C, ¿sí? El símbolo C. Y de esta forma llegamos a un estado de aceptación. ¿Listo? De esta forma se evidencia que ambos autómatas son equivalentes. Para el quinto punto de la guía, se toma el autómata no determinista y a través de la herramienta test se destacan los nodos no deterministas, que son los que tienen transiciones lambda antes, después o antes y después. De igual forma, a través de la herramienta test se pueden destacar las transiciones lambda que tiene el grafo y se subrayan de color rojo. Para el punto 6 de la guía, se cargan cada una de las cadenas en el autómata determinista para así validar su equivalencia con el autómata no determinista. Bien, entonces vemos que la primera cadena A, B, C, D, E logró su aceptación en el estado final Q5, que la cadena BC logró su estado de aceptación en el nodo Q3 y que en la cadena final BC de BC logró no ser aceptada, ya que llegar al nodo Q5 no había una transición B para continuar con el proceso.